Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Esperando siempre se encuentren muy bien. Iniciamos una nueva semana de actividades y desearles el mayor de los éxitos en todas aquellas actividades que van a realizar a lo largo de esta semana. Como ya lo habíamos planificado a lo largo de la anterior semana, ustedes han ido teniendo en cuenta la lectura del tema número 6 de nuestro texto. Si nosotros recordamos un poquito, habíamos hecho una introducción a los elementos básicos de lo que en sí es la historia y cómo esta se va dividiendo en diferentes etapas. En este caso, ahora nos corresponde ir analizando con detalle, etapa por etapa. Evidentemente, en esta primera etapa analizaremos lo que es la prehistoria y también tocaremos algunos temas relacionados con la edad antigua. Las subsiguientes edades, tanto la media, moderna y contemporánea, las iremos viendo en la medida que vayamos superando los cursos que tenemos dentro del nivel secundario. Bien, para no explayarnos demasiado e ir directamente al punto que nos corresponde tratar el día de hoy, entonces vamos a empezar a detallar algunos elementos muy importantes relacionados con la descripción de lo que es la prehistoria como tal. Es muy importante que cada uno de ustedes considere que la prehistoria se va a constituir en aquella época en la que surgen o van apareciendo nuestros primeros antepasados hasta un punto de inflexión muy importante que, como les había dicho anteriormente, es la invención de la escritura como tal. Entonces, este es un periodo de tiempo que sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo por el hecho significativo de la aparición de la escritura, ¿no? Entonces, temporalmente estamos hablando de más de 2 millones de años atrás, antes de Cristo, hasta los 3500 años antes de Cristo. Esta prehistoria, o bueno, la prehistoria en este caso, se divide fundamentalmente en dos etapas claramente definidas, ¿no? Por un lado tenemos la edad de piedra y por otro lado tenemos la edad de los metales. Me imagino que cada uno de ustedes ha ido viendo las características o peculiaridades de cada una de estas edades. Entonces, en ese sentido, simplemente vamos a tratar de reforzar algo que ustedes ya han leído con anticipación. Con relación a la edad de piedra, ¿no? Básicamente nosotros hacemos referencia a que está dividida en dos partes, ¿no? Viene a ser, por un lado, el paleolítico, ¿no? O denominado comúnmente como piedra antigua, y también tenemos el neolítico o piedra nueva. Hay un intermedio entre estas dos etapas denominada el mesolítico. Asimismo, también se toma en cuenta como unas subetapas dentro del paleolítico y el neolítico, como la fase intermedia, inferior, perdón, intermedia y superior, en el caso del paleolítico y del neolítico. Posteriormente, en la medida que el proceso de hominización se ha ido consolidando, entonces también hemos ido evolucionando con relación al uso de los diferentes materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido se da el tránsito del uso de la piedra, ¿no? A el uso de los diferentes metales. Entonces, en este caso, por las características y por el metal, ¿no? Utilizado en las diferentes etapas, tenemos la subdivisión de la edad de los metales en edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Cabe señalar que en las diferentes agrupaciones humanas y las primeras civilizaciones, estas edades no se van a dar simultáneamente y en un orden cronológico, ¿no? Independientemente de la ubicación geográfica de cada una de estas civilizaciones, se utilizarán diferentes metales para la elaboración de utensilios, armas y finalmente el desarrollo de las primigenias nociones de lo que vendrá a ser la metalurgia y posteriormente la siderurgia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar acá en el cuadro, ¿no? Entonces, este es un elemento que sí tenemos que tener muy en cuenta, la división de la prehistoria, tanto en edad de piedra cuanto en edad de los metales.
¿Por qué hacemos el estudio de la prehistoria? Sin lugar a dudas, siempre respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde provenimos? El tiempo y la forma en la cual el ser humano ha aparecido o ha hecho su aparición en la Tierra. Y para responder todas estas preguntas, como ya lo habíamos mencionado, vamos a utilizar de muchísimas ciencias o varias disciplinas que nos van a coadyuvar, nos van a colaborar a ir respondiendo todas estas inquietudes que el ser humano ha tenido desde el principio, ¿no? Sin lugar a dudas, una pregunta recurrente es la que podemos leer acá, ¿no? Es decir, si siempre hemos vivido del modo en el que lo hacemos actualmente. Y la respuesta creo que es evidente, ¿no? El ser humano, sin lugar a dudas, ha ido atravesando procesos de evolución a lo largo del tiempo. Y eso es lo que la prehistoria pretende tratar de compartir con nosotros, el proceso de evolución. Bien, continuemos. Entonces, como ya les había mencionado, entonces básicamente tenemos una primera subdivisión, ¿no?, de la prehistoria, denominada la Edad de Piedra, ¿no?, en la que básicamente tenemos estas dos subetapas, ¿no? Por un lado está el Paleolítico y por otro el Neolítico. Entonces acá básicamente la idea es ir detallando cada una de las características más significativas de cada uno de estos periodos, ¿no? En primera instancia hay que tener en cuenta que el material más utilizado en esta etapa, sin lugar a dudas, va a ser la piedra, ¿ya? Tengan en cuenta que nuestros antepasados van a interactuar con todos los elementos que encontraban alrededor. Por lo tanto, en esta primera etapa del Paleolítico, piedra antigua, ¿no? Se empieza a realizar los primeros tallados en piedra, ¿no? Con el propósito de la fabricación de algunos utensilios útiles para la cotidianeidad. Esta es una etapa también en la que los primeros hombres, en base a la observación de los fenómenos de la naturaleza, y con el propósito también de mejorar su calidad de vida y, por supuesto, la subsistencia, ¿no? Entonces van a empezar a conocer e inclusive, ¿no?, dominar algunos elementos de la naturaleza. En este caso es muy importante el uso y el dominio, en este caso, del fuego como tal. Dentro de las actividades cotidianas, ¿no?, del hombre paleolítico, evidentemente nos vamos a referir a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos, ¿no? Evidentemente, esta es una etapa en la que nuestros antepasados van a ser en primera instancia trashumantes, ¿no? Vale decir que se movilizaban de un lugar a otro, ¿no?, en búsqueda de mejores condiciones que les permita la subsistencia y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, esta es una etapa también muy importante que debe tenerse en cuenta, el paso o el tránsito, ¿no?, del nomadismo, podemos decir, al sedentarismo, ¿no? Entonces, en primera instancia, nuestros antepasados se movilizaban de un lugar a otro. Por lo tanto, tenían como lugar establecido pues, algunas cuevas que hallaban en el trayecto. Este punto me parece importante tenerlo también en cuenta, ¿no?, puesto que nuestros primeros antepasados empiezan a establecer algunas relaciones o algunos vínculos, ¿no?, mediante los cuales van identificando a los miembros comunes como miembros de su familia, ¿no? Por lo tanto, empezarán a surgir los primeros clanes, las primeras tribus, y evidentemente la organización social empieza a constituirse también en el periodo del Paleolítico, ¿no? Por supuesto, ¿no?, también siempre dentro de la curiosidad de el hombre primitivo, se ha visto la necesidad de plasmar, ¿no?, bajo diferentes formas y utilizando diferentes técnicas también, aquellas manifestaciones de su vida cotidiana. Por lo tanto, dentro del Paleolítico también hablamos de el surgimiento y la aparición de las primeras manifestaciones artísticas a través del arte rupestre, por ejemplo.
Bien, continuando con el neolítico, ¿no? Dentro de la edad de piedra, también vamos a mencionar algunas características que son muy importantes, ¿no? Y que probablemente para nosotros no son tan significativas al momento, pero eh, vamos a tener que considerar que han pasado muchísimos años de evolución en la que el hombre primitivo ha tenido que irse adaptando a las nuevas condiciones del medio en el que se desenvolvía. Entonces, en ese sentido, ¿no? Los utensilios que antes eran fabricados de manera muy tosca, ¿no? Van a empezar a perfeccionar su tallado, el pulido, sobre todo para la utilización de la casa, ¿no? En cuanto a la elaboración de lanzas con talladas en piedra. Pero evidentemente aquí hay un avance muy importante entre el paleolítico y el neolítico, ¿no? Que vendría a ser el descubrimiento de la ganadería y la agricultura. Con relación a la agricultura, esto es un paso muy significativo para que el hombre primitivo deje de ser nómada y se convierta paulatinamente en semisedentario o sedentario. En ese sentido, la idea es ir encontrando los lugares ideales que permitan desarrollar un modo de vida y un estilo de vida en el que se pueda desarrollar la técnica de la agricultura. Posteriormente, eh, la domesticación de algunos animales y su uso extendido en lo que nosotros posteriormente conoceremos como la ganadería. Entonces, como les decía, ya se habían constituido algunos grupos que tenían vínculos o lazos familiares comunes. Por lo tanto, cuando estos grupos se establecen en un lugar determinado, es lógico que la población empieza a incrementarse, ¿no? Tengan en cuenta también que todos estos descubrimientos han permitido que el hombre vaya descubriendo nuevas formas de subsistencia y eso en consecuencia ha hecho que los años de vida o la esperanza de vida también del hombre primitivo se incremente, sobre todo también por la calidad del alimento, ya que se tenía dominada la técnica del fuego, ¿no? Entonces, una última característica de esta etapa del neolítico es que estas primeras manifestaciones artísticas también se van a perfeccionar, ¿no? Vamos a empezar ya a la constitución de las primeras piezas de cerámica, por supuesto también la elaboración de textiles, ¿no? Según las características geográficas donde el hombre antepasado se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, se han ido dando una serie de cambios significativos en cuanto al uso de los materiales y sobre todo el tiempo que ha transcurrido entre el paleolítico y el neolítico. Como también les había dicho al principio, la prehistoria contempla la edad de los metales, ¿no? Entonces, esto nos acercamos mucho más en cuanto al tiempo, al Homo sapiens sapiens. Entonces, en este sentido, la edad de los metales básicamente se divide en tres periodos, ¿no? Edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Y como les había mencionado, mucho dependerá de la presencia, ¿no? del metal en la zona geográfica correspondiente para que se hayan empezado a utilizar ciertas técnicas para ir desarrollando los diferentes instrumentos o herramientas que el hombre primitivo necesitaba para su cotidiano vivir. Como el texto lo menciona, ¿no? No en todas estas sociedades se da en un mismo momento o en una época determinada, ¿no? Pues cada etapa en cada región geográfica se va a ir desarrollando, ¿no? El uso de los metales según su presencia o ausencia respectivamente. Bien, esa sería una primera parte en cuanto a lo relacionado a la subdivisión de la historia. Si volvemos un poquito al inicio, ¿no? Entonces, reiterar nuevamente que la prehistoria está dividida en
dos etapas, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra constituida por dos subetapas, el paleolítico y el neolítico. Y finalmente la edad de los metales, según el uso que se le ha dado al metal correspondiente en cobre, bronce y hierro. Bien, ahora quizás es muy importante también respondernos o, bueno, sobre todo preguntarnos y tener la convicción, y esto es totalmente individual y personal, de cuál es la postura que nosotros podemos llegar a tener con relación a la aparición del hombre, ¿no? Como les había dicho en primera instancia, el hombre por esa curiosidad, por satisfacer todas esas inquietudes que van surgiendo con relación a todo lo que le rodea, también se ha preguntado en determinado momento cuál es la fuente, cuál es el origen de la vida como tal. En primera instancia nosotros habíamos visto y habíamos desarrollado en clases, ¿no?, las diferentes teorías con relación al surgimiento y a la aparición del cosmos y el universo. Pero en este sentido nos vamos a concentrar en determinar y establecer las dos teorías más significativas con relación a la aparición del hombre. Esto, por supuesto, es de conocimiento de cada uno de ustedes, ¿no? Sobre todo porque se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Entonces podemos decir que tenemos dos teorías, ¿no? Por un lado está la teoría creacionista y por otro lado está la teoría evolucionista en sus diferentes etapas y con sus diferentes representantes, ¿no? Con relación a la teoría creacionista, evidentemente no podemos señalar que esta teoría sea comprobada científicamente, ¿no? Por lo tanto, corresponderá simplemente a cada uno de nosotros determinar si somos seguidores de esta teoría o finalmente de la teoría científica del evolucionismo, como les reitero, en sus diferentes etapas, ¿no? Tanto el darwinismo o el neodarwinismo como tal y sus características particulares. Entonces, la teoría creacionista básicamente, ¿no?, es aquella creencia, y bueno, al ser una creencia, esto significa que es inherente al individuo, al ser humano, hace referencia a que el universo y la vida se originaron de actos concretos o manifestaciones divinas, ¿no? En este caso hablamos de un Dios todopoderoso, omnipotente, ¿no? Que, como lo establece el relato en el libro del Génesis, hace una rememoración, ¿no? Inclusive del tiempo mediante el cual Dios ha ido creando todos los elementos que nosotros contemplamos actualmente y finalmente el último día, mm, podemos decir ya la perfección de la creación, ha creado al hombre como tal, ¿no? Evidentemente, eh, esta teoría se opone o es contraria a la teoría científica de la evolución. Pero les reitero, este es un criterio eh, específicamente individual de cada uno de nosotros. Bien, con relación a la teoría evolucionista, acá ustedes pueden ver una imagen que prácticamente hace referencia a el sentido, a la noción que se tiene de esta teoría. Pues básicamente nosotros vamos a decir que el hombre ha ido atravesando un proceso evolutivo en el que las diferentes características físicas, fisiológicas, biológicas, sociales, culturales, han ido transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Todo este proceso de evolución se conoce como el proceso de hominización, ¿no? Y la hominización pues podríamos entenderla como ese proceso en la que nos vamos convirtiendo, valga la redundancia, en hombres como tal, en seres humanos como tal, ¿no? Entonces, este término evolucionista o evolucionismo, perdón, va a hacer referencia a todo aquel cambio, como dice el texto acá, ¿no?, de modo gradual, paulatino, vale decir que es un proceso que no se da simultáneamente, sino que
va atravesando una serie de etapas y procesos en los cuales nuestros primeros antepasados van desarrollando una serie de aptitudes, capacidades, no solamente físicas, sino sociales también de interacción, que nos van a ir permitiendo dar paso a esta evolución como tal, ¿no? Entonces, esta evolución la tenemos que tomar en cuenta desde el ámbito biológico, como les decía, pero también desde los cambios que se van a ir produciendo dentro de la sociedad en sí misma. Les reitero, ¿no? La sociedad como tal va a surgir cuando nuestros primeros antepasados se establezcan en un lugar determinado y se conviertan en sedentarios. Como ustedes buenamente han leído en nuestro texto, también han debido encontrar algunos referentes de esta teoría evolucionista, ¿no? Entonces estamos hablando de Bennett, Lamarck, Charles Darwin, sobre todo Charles Darwin, ¿no? Que en su libro El origen de las especies, ¿no? Va haciendo referencia el desarrollo del hombre primitivo en una serie de etapas en las que se va a establecer sobre todo la selección natural, ¿no? Ese es un término que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y por selección natural nosotros vamos a entender como aquellas capacidades, ¿no? Que van adquiriendo nuestros primeros antepasados, superando a la anterior. En consecuencia, quien no se puede ir adaptando a las condiciones de vida emergentes de los cambios también que se producen en la Tierra, entonces se pospone a sí mismo y irá evolucionando una nueva especie. Les reitero, no solamente en los elementos fisiológicos o biológicos, sino también en su comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, modernamente hablamos de una nueva disciplina que es la sociobiología, ¿no? Que pretende, de alguna manera, estudiar aquellas características fisiológicas, pero también aquellas del comportamiento social, porque cabe señalar que el comportamiento, ya sea individual o comunitario, también ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Bien, esto es lo que les mencionaba, ¿no? La importancia del proceso de hominización. Esta, esta parte la llevaremos la próxima clase, ¿no? Pero reiterarles, ¿no? Que este proceso es muy, muy importante para la evolución del hombre primitivo, ¿no? Y básicamente, como ustedes pueden apreciar, se van a ir desarrollando algunas características muy, muy, muy específicas, ¿no? Y en este caso, solamente por mencionar, y ya para concluir, vamos a hacer referencia de modo puntual, ¿no? Es decir, la marcha bípeda, vale decir que el hombre empieza a utilizar las dos extremidades inferiores para sostenerse, ¿no? Posteriormente tenemos el aumento de la capacidad craneal y del cerebro. Esto hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que el cerebro como tal va a ir desarrollándose también porque las interacciones que el hombre primitivo va a ir teniendo con sus semejantes también van a permitirle un mejor desarrollo de no solamente de su cerebro, ¿no? Sino de su capacidad craneal. Después tenemos la disminución de la mandíbula, la aparición del lenguaje y quizás alguno que sí se ha podido omitir en esta descripción es el desarrollo del pulgar oponible, ¿no? Bien, estas características se las explicaré la siguiente clase. Entonces, esperando que se encuentren siempre muy bien, yo les invito nuevamente a ir considerando la lectura paulatina del tema número 6 para no tener ninguna duda al respecto. Desearles nuevamente éxito para esta semana, cuídense muchísimo y nos mantenemos con la esperanza de que esta situación pronto se va a resolver y nos estaremos reencontrando pronto en casa. Cuídense mucho, un saludo cordial y éxito en todo lo que vayan a realizar.